Dos pizzas. Mira, nosotros no tenemos ninguna expectativa ni ninguna esperanza con Macri. Macri lo va a llevar a esa Argentina inmensa, con oportunidades de trabajo y progreso para todos. ¿Qué trajo la droga en Argentina? Pobreza cero en la Argentina. Es nuestro enemigo, es el enemigo del pueblo. La basura de la droga. Necesitamos escuela, educación, presupuesto, amor. Esto lo vamos a lograr. Estamos unidos. Pero 200 pesos son. En el año 1976, en plena dictadura, me encontraba prisionero en la UP1, en la ex cárcel penitenciaria, junto a centenares de presos políticos, sociales, gremiales. Y entre los que ingresaron en aquel entonces, había un joven que procedía de Río Cuarto y que venía con una condena dictada por un tribunal militar a una pena exorbitante. Se lo acusaba de haber intervenido o participado o formado parte de una organización guerrillera. Recuerdo haber conversado con él sobre esa situación que lo tenía completamente angustiado. No había cumplido ni siquiera 20 años de edad este muchacho y tenía una pena enorme que luego fue dejada sin efecto más adelante y finalmente, cuando terminó la dictadura, recuperó la libertad. Traigo al corazón toda esa historia porque ese joven, 43 años después, acaba de ser postulado hace 48 horas por el gobernador o directamente por Hacemos por Córdoba para ser el primer candidato a diputado nacional. Se llama Carlos Gutiérrez. 43 años después, con la angustia con la que llegó a la prisión y con este reconocimiento que hoy se le hace. No hay que perder nunca la memoria. Leonardo Guevara, con él me despierto a las 5 de la mañana, todos los días por Radio Mitre, de lunes a viernes. Hoy no quiero, después de 6 en adelante, crímenes, tiempo, accidentes, etc. Quiero el humor de la gente, porque usted está constantemente con la gente. ¿Cómo le va? Buenas noches. Un gusto. Está escaso el humor de la gente en la calle, ¿eh? Por lo menos para el trabajo que nos toca hacer a nosotros siempre con el móvil de la radio. Está escaso, se encuentran lindas historias, pero está escaso. Pero el humor vinculado al proceso político que estamos viviendo. Eso es lo que quiero, si usted lo puede registrar, transmitir, sintetizar, evaluarlo, Sí, si quiere. Está descreída la gente de la política. Está descreída y está el otro que tiene un fanatismo férreo por un determinado partido y que no tiene un poder de autocrítica importante. Pero en la mayoría está descreída. Me pasó, por ejemplo, para las últimas elecciones, acá en Córdoba, a gobernador, que había gente que iba a votar y no conocía a todos los candidatos. Descreída, esta es la expresión que me parece sobresaliente de alguien que está en contacto directo con la gente sin ningún otro interés que reflejar lo que está sucediendo en la calle. Por eso Viqueira, presidente del Frente Grande. Ese descreimiento, ¿lo percibe usted en su actividad política? Creo que hay una inmensa frustración en gran parte del electorado cordobés, en particular de Córdoba, que confió en un 70%, eso fue el resultado del balotaje, en un presidente que prometió una serie de cosas y que francamente no ha cumplido, ¿no? Es decir, tanto... ¿El descreimiento viene como consecuencia de ese presidente que no ha cumplido? Y yo creo que en gran medida sí. En gran medida sí, porque me parece que se había abierto una expectativa, demasiada expectativa, sea pobreza cero, eliminar impuestos a las ganancias, terminar con la inflación, en fin, resolver el problema de los jubilados, resolver el problema de la deuda, una cantidad de promesas que francamente, si uno analiza puntual y objetivamente, no se han cumplido. ¿Usted podría marcar diferencia entre este descreimiento de ahora, con las causas que usted está mencionando, con otros procesos anteriores en los que había descreimiento o había esperanza o había ilusiones o había también una sensación de fraude? Y es difícil, digamos, sostener
digamos, en pocas palabras, un análisis, digamos, de carácter histórico, pero para tomar como referencia el 2015, me parece que el panorama era distinto. Es decir, había un grupo de la sociedad argentina que seguía confiado, digamos, en un gobierno que venía de 12 años de gestión, me refiero al de Néstor y Cristina Kirchner, y había una cierta expectativa en la gente que pretendía un cambio. Parece que esa era la situación, digamos, en el 2015. La situación actual me parece que es distinta, efectivamente, por esto que le decía con anterioridad. Me parece que hay otro sector que tiene expectativas en que las cosas vuelvan en un sentido, digamos, de un gobierno que recupere unas banderas que evidentemente se han perdido, ¿no? Que tienen que ver con la industria, que tienen que ver con el trabajo, el salario. Silvia Quevedo de Barrio de Pie está todos los días en la calle. Prácticamente, sí. Está prácticamente todo el día en la calle con la tarea de movilizar socialmente, de ayudar, de auxiliar, de compenetrarse de los problemas de los vecinos, del radio urbano donde vive. ¿Cómo se percibe este proceso que estamos ya viviendo? El proceso electoral para cambiar por 4 años, o no sé, la conducción del país. Las organizaciones sociales, los movimientos populares, las organizaciones de la sociedad civil, somos la primera línea de fuego ante una realidad tan dura y tan difícil. Además de estar en la calle, generamos de alguna manera espacios concretos para brindar esperanza. Mujeres y hombres, esas mujeres que todos los días se levantan y le ponen el corazón y el alma a salvar vidas, a niños que hoy prácticamente no tienen nada para comer. La política tiene enormes deudas con nosotros y con nosotras, pero también nos ha robado esa posibilidad de hacer política para transformar nuestra vida, porque es desde la política que se debe transformar nuestra realidad. Descreimiento, dijo Soher, descreimiento, y lo que acaba de decir Silvia, que es muy importante, acerca del estado de ánimo. Usted que es legisladora del PRO, hoy en la legislatura de Córdoba, mañana no sabemos cuál será su destino. Soher el Zucaría. ¿Es esas las causas que ha atribuido el doctor Viqueira las que provocan este estado de la gente? No, creo que eso es una mirada absolutamente parcial. Me parece que en el caso de Córdoba lo que faltó es desde la clase dirigencial política en la que me incluyo, es una oferta política diferente. La gente ve, en definitiva, los mismos actores de hace mucho tiempo, tanto del oficialismo como de la oposición, y creo que eso hace la pérdida de interés en un electorado que va a votar, claro que fue a votar en muchos casos sin conocer a los integrantes de muchas de las listas, en una terrible boleta confusa, si se quiere, porque era de las primeras veces que votábamos intendente junto con gobernador, pero para mí no tiene que ver totalmente con un fracaso, si se quiere poner ese adjetivo a las políticas del gobierno nacional, porque no estoy de acuerdo con eso para nada. Y también estoy todo el día en la calle y también escucho a la gente y también estoy visitando comedores, hospitales e instituciones, y me parece que pocas veces hubo un gobierno nacional que tuvo tanta afinidad y tanta respuesta al pueblo, a las comunidades sociales y sobre todo a las mujeres y a los niños, como la urgencia que se le está dando respuesta en este gobierno. Ahora, perdón, acá me sale el periodista de adentro. Sin necesidad de pedirme permiso. Me sale el periodista de adentro. Legisladora, ¿no cree? Yo coincido con que cuando se ha votado a este gobierno que está ahora, la gente lo eligió porque en muchos casos vendieron que era la nueva política y la nueva forma de hacer política. Pero ¿no considera que hay muchos votantes del electorado que ha votado a Cambiemos que está desilusionado de haberlos votado? En parte, porque después que los escuchás, después que haces el acercamiento, que una manera absolutamente diferente que tenemos desde Cambiemos y desde el PRO mismo de hacer política, la gente termina reconociendo que no había otro camino y que no había otra opción.
Entonces quizás, y en eso me hago cargo absolutamente, el error comunicacional de vender un cambio en 6 meses, en 8 meses, que conllevó una expectativa que la transformación de un Estado en cómo se encontraba la República Argentina no se podía hacer ni en 6 meses ni en 8 meses. Y se profundizaron los desafíos después que Cambiemos ganó, ¿me permitís? Después que Cambiemos ganó las legislativas casi en todo el país en el 2017, fue de nuevo los opositores de siempre los que se negaron a seguir apoyando las transformaciones que el Estado Nacional necesita. Adrián Vitali es secretario de Participación Social en Río Tercero y él también tiene un contacto directo con la problemática social, como lo tienen varios de los que se encuentran hoy reunidos en el programa. ¿Y cómo percibe? Además han tenido una experiencia política diferente a la del resto de la provincia, llamando a paso, etcétera, para la conducción municipal. Nosotros tenemos en la Secretaría un índice de demanda social. La gente cuando llega a la Secretaría se le pregunta nombre, apellido, barrio y oficio y edad, porque empezamos a trabajar en base a las fortalezas que tiene la gente. El mayor índice de demanda social que ha crecido en estos últimos 4 o 5 meses es el tema de la tercera edad. Tenemos un gran problema, no solamente es el incremento de la pobreza, sino que es pobreza con endeudamiento. La mayoría de los que son jubilados, que cobran la mínima, o pensionados, o las mamás que cobran la asignación, están todas deudoras de ANSES, con los créditos de ANSES, todas. Entonces, el jubilado en vez de cobrar 8.000, 9.000 o 10.000, cobra 4.000, porque sacan un crédito y después sacan otro para poder tapar ese crédito. O sea, están endeudados y es gravísimo eso. Y segundo, la gente de la tercera edad, que está en una situación de vulnerabilidad mucho más grande que el resto, porque no tiene la posibilidad de poder hacer una changa, de poder trabajar, nos pide el ingreso a los hogares. Nosotros tenemos 2 hogares de día donde los abuelos comen al mediodía y se llevan la vianda a la noche. Lo que empezamos a ver es el incremento de la gente de jubilado de clase media. Cuando empezamos a indagar las causas, es el tema de los medicamentos. Los medicamentos no son todos al 100%. Entonces algunos nos decían, o como y no compro los medicamentos, o no compro los medicamentos y como. O sea, de las 2 maneras me queda poco para poder seguir viviendo. Entonces piden el ingreso al hogar para comer y resolverle el alimento de lunes a viernes y poder comprar los medicamentos. La verdad que es una situación muy triste. Yo le quiero hacer saber a la gente que Adrián Vitali, anteriormente a sus funciones, había sido sacerdote de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Este es un dato muy importante que hay que tener en cuenta para conocer el grado de compromiso social desde la función pública. Aurelio García Elorrio, legislador de Encuentro Vecinal, nuevamente elegido legislador para el próximo periodo que empieza el 10 de diciembre. Pero ahora tienen dentro de unos días el trabajo para tratar de colocar o no uno o varios diputados nacionales. Sí, sí. Depende de la opinión de la sociedad de Córdoba. Sí, sí. Este cuadro pavoroso que acabamos de escuchar, de cada uno de los actores que se encuentran ya sea en la calle, en la función pública, desde la función política, ¿ustedes cómo lo observan? No, yo tengo mi mirada muy focalizada. Los 7 años que me ha tocado controlar al gobierno de Schiaretti, he puesto mucho la mirada en ese gobierno de Schiaretti y de la Sota, ¿no? Y evidentemente no dejo de ver la realidad nacional. Yo estoy, con mucha esperanza, Sé que estamos en una situación muy, pero muy difícil. Era lo que le digo, muy, pero muy difícil. La gente quedándose sin trabajo, la desesperación de la gente mayor de 45, 50 años que se queda sin trabajo, todo eso lo estoy viviendo y como nunca me impacta, porque, a veces en distintas etapas de la vida de uno no ha impactado tanto. Ahora me impacta mucho. ¿Cuál es el fundamento de la esperanza? El fundamento de la esperanza es que por lo menos tenemos un sistema de libertades que nos puede llevar a un consenso, que no venga ningún mesías a marcarnos el camino y llegar a un consenso sobre un proyecto de nación, porque las instituciones democráticas muy deterioradas funcionan, muy deterioradas. En Córdoba, le digo, lo que yo he descubierto en esta elección,
Porque yo me venía bancando hace 7 años un blindaje mediático fenomenal del gobierno de Córdoba, poniendo plata en los medios, una cifra estrambótica. Me venía bancando el blindaje judicial, horroroso. Lo que nunca me imaginé es que fueran capaces de comprar votos. Y eso lo he visto, como el partido nuestro por primera vez ha salido a llevar muchas listas de intendentes, todo. Ahora te llega el norte, el sur, toda la información, y en esta elección del 12 de mayo el gobierno de la provincia de Córdoba ha comprado votos, ha comprado voluntades, ha repartido esos vidas dignas así vergonzosamente, no porque la gente no lo necesite, pero vos no podés caer una semana antes de la elección a barrios enteros a entregarlo, es una vergüenza. Pero a pesar de todo eso, y llamando a las cosas por su nombre, y que el periodismo también recoja lo que estoy diciendo, porque centenares de millones de pesos que le hacen falta a los cordobeses están yendo a los medios hegemónicos de Córdoba. Eso al margen. Lo que le quiero decir es lo siguiente, yo tengo esperanza, ¿me entiende? Tengo esperanza que seamos capaces, en el juego de las instituciones democráticas, seamos capaces de encontrar un proyecto de nación. Después los partidos podrán hacer su juego, pero los partidos no pueden expresar sus diferencias si no tienen una base, un proyecto de nación común. Lo que yo llamo, y todo el mundo llama, la unidad en la diversidad. Lo que haga que todos los que estamos en este programa y en otros programas, que tenemos visión distinta de cómo acelerar los tiempos, hacer los programas sociales de una forma, de otra, etc., por lo menos tengamos en la base un proyecto de nación. Leonardo, fíjese lo que acaba de decir. Sí. Que me parece sí, una estaba cosa, prestando atención. Al menos para mí, muy original. La existencia de la esperanza. Y entre el cuadro pavoroso que usted mencionó, ¿encuentra ahí cimiento la posibilidad de la esperanza? Sí, el argentino de por sí siempre tiene esperanza de salir de esto, o es una ilusión, esta situación. O la esperanza es una mera ilusión. No, me parece que no hay que perderla jamás. La esperanza es la espera de algo, y el que está mal espera estar bien, el que no come muy bien espera comer mejor. O sea, la esperanza siempre está. El problema es que el que genera la esperanza no le importa, digamos, el sufrimiento de los que sufren. Por ejemplo, yo insisto hace tiempo con esto, a nadie le importan los pobres. Cuando hay un problema económico en el Estado, a nadie le importan los pobres. Perdón, digo, me refiero a los estados, los que tienen que resolver los problemas. No les importan. Digo, cuando hay un problema económico vamos al Fondo Monetario y pedimos plata. Ahora, cuando hay pobreza, gente durmiendo en las calles, gente que se quedó sin trabajo y que se le dificulta acceder a una calidad de vida sanitaria o alimenticia, o sea, a nadie le importa. A nadie le importa. O sea, si los pobres no se organizan, no tienen posibilidad de respuesta. ¿Esto es una sociedad insensible, Sobe? No, me parece que el argentino es solidario y, con todo respeto, el señor de Río Tercero es parte de un Estado. Entonces no podemos englobar a todo el Estado responsable de las políticas que fallan. Los que fallan son los funcionarios. Tiene que ver con la capacidad y los valores que tienen los funcionarios cuando asumen compromisos, porque tiene que ver con la sociedad toda, los políticos, los reporteros, los jueces. No, tiene que ver, no es solamente un compromiso, es el primer paso el compromiso. Primero el diagnóstico. Tiene que ver si no hay diagnóstico no se puede resolver nada. En Río Tercero tenemos un lugar que hace 53 años está al lado de las cloacas y contra el río. Son 41 viviendas donde viven 144 personas, que es el lugar más pobre. Me cansé de presentar proyectos en todos los estamentos habido y por haber y nunca tuvimos respuesta para darle una solución a esos pobres que viven en ese lugar. Si el Estado no interviene para dar solución habitacional, que es el primer problema que tenemos hoy en las problemáticas del nuevo paradigma de la pobreza, que es la tierra y la vivienda, estamos complicados. Si no entendemos que tenemos que resolver el tema del hábitat, estamos complicados. La gente vive hacinada. El vida digna es para seguir haciendo piecitas y piecitas y piecitas en el poco terreno que tiene la gente, donde viene el hijo, viene la hija, porque no tienen lugares. Los pobres viven en un éxodo permanente porque tienen que alquilar, lo sacan porque no pueden pagar, no hizo la changa, no... Es tremenda la tristeza y el sufrimiento de la gente. Pero el hábitat y la tierra es responsabilidad del Estado. Primero, del local.
Y después, salvo que nadie sea tiene la compartido, posibilidad, si no es del Estado Nacional o provincial, de comprar tierra y resolver el problema para 40, para 50, para 100 y para 200 personas. Tenemos un déficit de 3.000 viviendas. En Córdoba el 50%, está claro que el déficit principal es la vivienda. Digamos, con políticas concretas para resolver estructuralmente, porque la pobreza cero se resuelve con estructura. Si no tengo estructura, no se resuelve dando plata. Seguro. Dando plata y crédito generamos esto que seguimos con más pobreza, con más hambre. Que yo sepa, el gobierno nacional no ha generado crédito, todo lo contrario. Los programas de hábitat de nación son los que han llegado a todos los rincones del país. Que no son suficientes, claro que no son frente a la pobreza que teníamos cuando recuperamos el Frente a este cuadro que ustedes están refiriendo, hay un despliegue que para muchos es obsceno de recursos que se destinan a las campañas electorales. Así es. Allí está uno de los temas centrales de la desilusión de mucha gente. Sí, evidentemente es un tema, pero acá por ahí obviamos... No, perdón, se ha planteado... Es un tema. Es un tema, porque yo te voy a decir lo siguiente. Mira, te voy a dar un dato concreto. El grupo vinculado al presidente de la Nación, el señor Macri, con el tema de los peajes, pocos días antes de que asumiera Macri, presentó un reclamo ante el CIADI. ¿Sabe lo que es el CIADI? El organismo, digamos, vinculado al Fondo Monetario o al Banco Mundial, evidentemente manipulado por esos intereses, de 1.100 millones de dólares de una supuesta indemnización por el tema de los peajes que supuestamente los habían perjudicado y demás. Entre gallo y medianoche, sin que aparezca en ningún gran medio, el Estado Nacional le reconoció y le pagó 500 millones de dólares. Entonces vos ponemos sobre, yo te cito un tema que te podría citar, el tema del correo y muchos otros más. Sabemos que son 500 millones de dólares. Yo no creo que eso se gaste en una campaña electoral. De todas maneras, me parece una crítica muy correcta la del financiamiento de las campañas electorales. Es un tema mucho más complejo. Ahora, el problema es que, por ejemplo, ahora, para financiar las campañas electorales se habilita que las empresas privadas financien la campaña. De tal manera que, evidentemente, el recurso económico va a ir a aquellos sectores que están representando esos intereses. Yo comparto muchas de las cosas que se dijeron acá, el concepto de unidad nacional. Ahora, ¿unidad nacional detrás de qué proyecto? Un proyecto que privilegia o pone en el centro de los problemas la cuestión de la pobreza, la cuestión del empleo, de los ingresos a las personas, de un modelo de desarrollo agropecuario e industrial, pero también industrial. Si no hay industria en Argentina, no hay empleo. Entonces, me parece que las discusiones tienen que darse en torno, o las propuestas de acuerdos o de unidad nacional, en torno a proyectos concretos. Si no, es pura, digamos, propuesta abstracta, ¿no? Leonardo, ¿usted encuentra propuestas cuando consulta con la gente? No. La gente le demanda, díganos, ¿cómo van a resolver esto? No. Si la gente tiene propuestas de los políticos, sí. No hay propuestas. A mí me gustaría preguntarle, que hay varios vinculados directamente a la política, ¿qué opinan, por ejemplo, que están hablando del financiamiento de las campañas de las PASO? Una elección que va a costar casi 5 millones. 5.000 millones, perdón. 5.000 millones. Hay algunos que proponen que no se haga. 5.000 millones. Pero en un momento determinado, García del Horro estaba disintiendo con lo que decía el doctor Viqueira. No, disentir no. Su movimiento de cabeza me parece que era de diferencia. Yo creo que lo que nosotros venimos proponiendo y hace tiempo es esto de la... Ustedes no tienen un mango para hacer campaña. No. Para mí, hablar de campaña es nada. Sí, en definitiva, nosotros, nada. Y cuando después nos va a decir cómo y después devolvemos. Pero eso al margen. Pero le digo a Horacio, al cual respeto mucho, lo siguiente. Hay una forma muy práctica de organizar un gran acuerdo nacional, que no tiene que ser un pacto social, tiene que ser un pacto en el Congreso, donde en cada comisión del Congreso, con los 2/3 de votos, no el que tiene la mayoría, con 2/3 de votos, lo que implica una mayoría agravada fuerte, se define que determinada política pública es una política pública de Estado, eso va a un catálogo de políticas públicas. Pero significa... y el que gobierna las tiene que cumplir
y la oposición controlar que se cumpla. Y lo mismo se puede hacer en las provincias y en los municipios, porque si no somos capaces de consensuar, y yo soy optimista que se puede, por más diferencias que aparezcan prima facie, cuando vos tenés que obtener esa mayoría agravada y tenés que llegar a un punto nuclear de acuerdo, se puede lograr en ese consenso y tener puntos de referencia. Si no, vamos a pasar toda la vida como ese perro que se muerde la cola sin ninguna solución. Dijo dos cosas importantes: esperanza y optimismo. Para ustedes, ¿hay esperanza y optimismo? Qué difícil, ¿no? Porque cuando uno observa la vida cotidiana de una parte de la clase política que no pueden llegar a ponerse de acuerdo para armar una lista, entonces sería bastante difícil el armar un acuerdo. ¿Qué le proponen a ustedes? Si es que le proponen. ¿Qué propuestas tan vagas y tan livianas cuando uno habla de espaldas a la cara de la vida de la gente, ¿no? Cuando uno hace diagnósticos vagos sin tener en cuenta cuál es la situación concreta que vivimos, ¿no? El pensar políticas públicas solamente en una cuestión de emergencia es algo de lo que nosotros estamos bastante cansados y cansadas, ¿no? Pensar que un país como el nuestro, que hizo tremendos esfuerzos para salir del endeudamiento y que hoy nosotros lo estamos pagando con la vida de generación en generaciones, que van a pagar un endeudamiento atroz para nosotros, ¿no? Como nosotros de los movimientos populares hemos escrito de puño y letra desde el barrio, desde abajo, ideas, conceptos que no vienen desde la academia. Por ejemplo, hemos sumado este pequeño renglón de este sistema o este modelo económico, es la economía popular. La economía popular que puede distribuir con justicia social, y ese sería un gran aporte que haríamos nosotros los movimientos populares, pero nadie ha tenido en cuenta. Recién conversaba detrás de cámara y hacía como una descripción. Muchos de nosotros y nosotras que han visto las políticas sociales desarrollarse en este país, desde la caja PAM hasta el plan Jefes y Jefas, lo único que ha aportado en cada etapa de esta democracia han sido pobres, ¿no? Y efectivamente no se ha desarrollado una política, porque vivimos de emergencia en emergencia, ¿no? Y no se han desarrollado efectivamente políticas públicas que apunten con voluntad real a cómo salir de la pobreza. Nosotros coincidimos en eso, no queremos políticas públicas para la emergencia, queremos políticas públicas para el desarrollo de la Argentina, de los sectores que están más postergados. Eso es lo que queremos nosotros. Pero no todos tenemos la misma responsabilidad a la hora de accionar. Tenemos funcionarios, tenemos una clase política. Claro. Yo no tengo la misma responsabilidad que tienen los verdaderos hacedores de la realidad. No me cabe duda, pero usted y efectivamente nosotros siempre quedamos en números y estadísticas y pareciera que fuéramos novedad cada 6 meses, y efectivamente quienes son los responsables en este preciso momento, donde se deberían generar propuestas más serias de cómo terminar, pero en serio, con la pobreza, cómo terminar con la cantidad de gente que hoy está durmiendo en las calles, con niños y niñas que hoy no tienen para comer. ¿Cuál va a ser el compromiso de esta clase política para que efectivamente los primeros 100 días se pueda terminar con el hambre en Argentina? ¿Cómo puede ser que en un país que se producen alimentos para 400 millones de personas, hoy un chico no tenga para comer un plato de comida? Y son las organizaciones sociales, las organizaciones de la sociedad civil, mujeres, pobres, que le están dando de comer a esos niños y están salvando vidas. Quiero saber... A ver, ahora le aclaro, mi partido no tiene ningún diputado nacional. Nosotros soñamos que entren diputados nacionales que vayan a hacer un gran pacto por la Argentina, ¿eh? Ese pacto al que alude García Elorrisoel significa renunciar en algunos de los actores a algunos, no digo principios, pero algunas de sus propuestas o de sus conveniencias o de sus posicionamientos. ¿Eso es posible? Absolutamente. Y creo que absolutamente ¿sí? Es posible. Y es lo primero que el presidente Macri, con un gesto absoluto, el día que asumió el gobierno, convocó a los gobernadores y fue el primer hecho político de la Argentina. Insisto, los gobernadores tienen responsabilidad, los legisladores tenemos responsabilidad. Pero después la política es, vuelvo a repetir, todo cambió a partir de que Cambiemos ganó en todas las provincias las elecciones legislativas del año 2017. Ahí la vocación de perder el poder de quienes están en pseudo-feudos en muchas de las provincias argentinas, gobernadores que hace 30 años que están,
empezaron a cambiar los acuerdos parlamentarios que estaban acordados con sus gobernadores y diputados nacionales para las reformas que hacían falta en el país e impidieron hasta el día de hoy que esos debates se lleven a cabo. Lo que dice Sobel parece que fuese que los gobernadores dejaron de darle bola al poder central. No, el problema es que los gobernadores, o muchos legisladores, inclusive que fueron elegidos por la oposición, intentaron acompañar inclusive medidas tremendamente antipopulares al gobierno, y lo que vieron después de 2 años es que las cosas en lugar de mejorar han empeorado. Es decir, ahora cualquier índice que miremos, el índice de desempleo acaba de volver a superar los 2 dígitos. El índice de inflación 57%, teníamos inflación del 30, del 25, 30, aún lo que decía la oposición. No estoy diciendo lo del índice, digo la oposición decía 30. Ahora tenemos el doble de desocupación, de pobreza, el precio de los productos esenciales. Se criticaba la política de precios que había anteriormente, pero la gente tenía posibilidades de consumir pan, consumir carne. Ahora ha caído el consumo de pan, el consumo de, no digamos de automotores, de carne. Ahora tenemos excedente de gas para exportar, y si ahora exportamos gas, claro, ¿cómo no vamos a exportar gas? Si ha caído brutalmente el consumo interno. O sea, es una cosa realmente, y para eso nos piden apoyo. Para pagarle el Fondo Monetario, seguir endeudando 60.000, escúcheme esta cifra, doctor, 60.000 millones le pidieron al Fondo Monetario y lo estamos quemando, vendiendo dólares todos los días y fugándose del país. Es una catástrofe lo que estamos viviendo. Es una catástrofe, sabemos el estado de cosas que estamos padeciendo, etcétera, pero queremos saber cómo salir. Los otros 30 minutos los vamos a dedicar para saber cómo salir. Y algunos temas urgentes que existen en la sociedad argentina, para saber qué grado de incidencia puede llegar a tener a partir de una experiencia que se ha vivido con una mujer que obtuvo más de 200.000 votos en la provincia de Santa Fe con un solo tema. Ya lo vamos a ver. Estamos unidos. Pero 200 pesos son 2 taxis. Mira, nosotros no tenemos ninguna expectativa ni ninguna esperanza con Macri. Adrián Vitali, solo, sin ningún auxilio, ayuda, el municipio de Río Tercero puede en alguna medida contribuir a solucionar los problemas que estamos tratando. Y es complicado. Lo que sí intentamos nosotros, que es lo que recién hablábamos con Silvia, es que los programas que llegan de la provincia o de nación, que lleguen realmente a los que necesitan, ¿no? Uno por ahí prende la tele y ve gente en Buenos Aires que no recibe nada de nada, ¿no? Por ejemplo, acá la tarjeta social, el programa Vida Digna, cuando uno lo hace con las trabajadoras sociales, cuando uno va a las zonas más periféricas y periféricas de la ciudad, porque los pobres nunca piden, no se acercan, cuando uno llega a esos rincones de la ciudad con los programas, ofrecerle estas herramientas que siguen siendo paliativos para poder, digamos, zafar o esperar que algo cambie. Pero por lo menos si eso llega, se le alivia un cachito así la vida de la gente. Pero no resuelve la cuestión estructural de la gente, que son políticas macro. Insisto, hay que definir el tema de la tierra, hay que definir el tema de la vivienda. Son organizadores sociales básicos. Si la gente tiene casa y trabajo, mínimamente, son los 2 elementos para poder organizar la vida. Pero la gente vive es horrible ver cómo andan de una casa a la otra. Che, me van a desalojar, me peleé con el vecino que me prestó la pieza, no le puede pagar. Es desgastante, incluso para la vida de esos niños. ¿Qué futuro queremos después de esto? Leonardo Guevara hizo una pregunta sobre si era o no dijo la palabra paso, pero el gasto que significaba, que es enorme, y puede ser destinado a, dicen algunos, cientos de obras públicas que son indispensables, incluso para ayudar a todos estos sectores carechados, marginados, postergados, derrotados, etc. ¿La gente le pide a ustedes que no haya paso? La gente no sabe qué es la paso en la calle. No sabe lo que es la paso. Ahí va. La paso solamente le importa a los que están en las listas para ver cómo van a salir parados en una futura elección. Una especie de encuesta propia que utilizan con la plata del Estado, porque la paso la tiene que pagar el Estado. Pero a mí me gustaría escuchar 10 personas con un fundamento que me diga que va contento a votar en una paso. Entonces, para sintetizar lo suyo, la gente no sabe lo que es la paso. Luego, quiere saber que quienes tengan responsabilidad al margen de sus aspiraciones políticas, etcétera, digan para qué sirven las pasos. Claro.
¿Qué es la PASO? Para nada. A ver, vamos por parte. Pero vamos a... 4.500 millones de pesos en la Argentina las PASO, ¿no? Eso es tirar la plata en toda la Argentina. ¿Sigo? 3.000 millones de pesos, 3.000 y pico de millones de pesos. Díganle a la gente. Gastó Schiaretti en publicidad y propaganda en 2 años. A ver si, solo en una provincia, solo en una provincia. Hay tanto que se puede sincerar, organizar, ponerle dignidad. Hay tanto, ¿me entiende? Entonces, cada uno de los actores sociales, porque el verdadero poder no lo tiene la política, no se confunda, Irabedian. El verdadero poder está en los grupos económicos, en los medios de prensa, ahí está el verdadero poder. Y son actores, y nos enseñan a todos cómo nos debemos comportar, y no son ejemplo para nada. ¿Está claro? Entonces, pongamos las cosas en perspectiva. Si usted me pregunta, las PASO no sirven para nada. En este momento, en este país no sirve. Y así sirvieran, no hay que ponerle en práctica, porque hay que ahorrar 4.500 millones de pesos e invertirlos en cosas. Por ejemplo, ¿saben los cordobeses que Juan Schiaretti, Juan Ace, perdió 73.000 millones de pesos? Esta provincia perdió, ¿escuchó algún periodista que lo dijera? 73.000 millones de pesos con la devaluación. Esta provincia perdió el presupuesto de la caja de jubilaciones de la pérdida de la caja de jubilaciones de 10 años. Lo perdió en la timba del dólar en el año 2018. ¿De qué estamos hablando? ¿Y por qué la gente confía y vota a ese hombre? Porque quienes le tienen que informar no le informan. Porque quienes le tienen que informar no le informan. Manipulan la cabeza de la gente. Llamemos las cosas por su nombre. ¿Por qué se habría renovado la fe y la ilusión y la expectativa en torno a Cristina Fernández de Kirchner, más allá de que tiene muchísimos procesos penales pendientes y algunos dicen que esos procesos son fraudulentos, esos procesos no deben prosperar porque son ilegítimos, tienen una base ilegal? Como en 4 años el electorado ha cambiado sus opciones. Hay una persecución fenomenal política en la Argentina. El foco principal es la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. No es un fenómeno solamente argentino, es un fenómeno latinoamericano. Lula está preso, hay persecución a los líderes populares, eso no cabe absolutamente ninguna duda. Usted sabe que hay una cantidad de denuncias que se han realizado contra este gobierno y esas acciones judiciales están absolutamente paralizadas. Y hay otras que, como por ejemplo el juicio que se ha iniciado, usted es abogado penalista, que se inicie sin que esté agotada toda la prueba y sin que se acepten pruebas fundamentales que plantea la defensa. Entonces, me refiero, la situación de la expresidenta es esa. Y me parece que lo que hay es un reconocimiento creciente en la Argentina en favor de lo que hizo su gobierno. Yo creo que no se puede repetir, la historia no se puede repetir, el panorama que tenemos actual es otro, ¿no es cierto? Pero evidentemente ha habido una cantidad de medidas que la gente las reconoce. Recién se hablaba de la falta de políticas públicas. La asignación universal por hijo es una medida tomada por el gobierno anterior. Las fórmulas de ajuste pero inicia por Elisa Carrió, no por Cristina Fernández de Kirchner. El problema es quién las decide. En todo caso, lo que decía este gobierno es quitar, por ejemplo, miles de pensiones no contributivas. Que estaban mal otorgadas. No, mal otorgadas. Mira, yo he defendido a personas. Pueblo entero del norte de la provincia que cobraban asignaciones. Yo he tenido un caso de Ataona que después de 3 años... Cerca de mi pueblo, casi todos los habitantes de un pueblo... Explícamelo. Eufrasio Loza. Yo te puedo mostrar otra realidad. Yo te puedo mostrar otra realidad. Vos sos periodista, si querés vamos a los tribunales federales. Acabo de ganar después de 3 años de litigio un juicio por una pensión quitada a una persona que tiene desde los, no sé, 14 años doctor, una pero pensión. No hay que generalizar, nadie está diciendo pero que... le quitaron la pensión. No hay que el Estado tiene que ser, el Estado no puede actuar con arbitrariedad. 70.000 pensiones quitadas. Está bien, pero hace un año... Disculpame un poquito. Entonces yo digo, últimamente acá está ha habido de moda la palabra públicas persecución política y presos políticos en la Argentina. Muy eso es muy grave. Es muy grave. Irresponsablemente usado. No, pero es una moda. Hay persecución política gravísima. Y esto da ¿Qué cuenta... es una persecución política? Comenzar a movilizar causas que estuvieron paralizadas dentro de un gobierno con... Armar causas judiciales.
Fíjate, la causa por la cual está siendo juzgada la expresidenta es una causa Cristina en la tiene cual... muchas causas en la justicia, Sí, hay que aclararlo, no solamente por supuesto. una. Mira, a Irigoyen le hicieron Todas un montón son de armadas. causas, a Perón le hicieron un montón Pero de causas, todas las causas son lo obligaron armadas. a exiliarse y después los pueblos saben reconocer qué La- gobiernos jugaron a la- favor del pueblo, de las mayorías y cuáles juegan a favor de las minorías. Este es un gobierno clarísimo que juega a favor de pequeños grupos, además de los que forman parte del expresidente. Miquel, Porque a ver, Macri no es cada un uno me caído del parece que cielo. tiene una opinión para dar sobre lo que usted No, está a mí me diciendo. parece A ver, gravísimo el por tema, orden. Me parece gravísimo el tema de las pensiones porque son normalmente pensiones por discapacidad. ¿Tá? Tienen razón que hay pueblos enteros. Bueno, tienen que ir preso el trabajador social que firmó, el médico que hizo el certificado y el que lo pidió y el que lo otorgó. Porque es una estafa. Porque gracias a eso, hace 1 año y pico, que ninguno de los que son discapacitados y que han generado el trámite de pensión no les sale la pensión. No es gracias a eso. Gracias a que ha habido un cambio de política. No, para ha habido un cambio de política. O sea, cuando antes transparentar no es sacarle la plata a los 20.000 pesos que cobran. A ver un momentito. Y la obra social. Es una vergüenza eso. A ver, Viqueira, que en todo caso lo investiguen y lo muestren. No lo muestran, lo tienen oculto. 70.000 pensiones. Háganse cargo de las personas que defienden eso. Para que haya distribución racional del tiempo. Sí. Se transparentó absolutamente, por eso sabemos qué beneficiarios no les corresponde determinada contribución y lo están cobrando. Y hoy tienen que ir los médicos y presentar un expediente digital para que no haya ninguna posibilidad de fraude, como bien lo decían. Entonces se transparentó. No quieren dar más pensiones. No tergiversemos la verdad. Ahí se los ve en la plaza quejándose por esa situación. ¿Cómo una vicepresidenta como Gabriela Michetti, que está discapacitada y a cargo de eso no va a tener empatía? Es la vergüenza, parte de la vergüenza del país. La vergüenza es robar y la vergüenza es mentir. No, terminemos con la cantidad de robar. El principal ladrón de Argentina lo tenemos en la presidencia de la Nación. No, entre su vecino, la tenemos en el Senado, entre de la Nación, su vecino, y queriendo Silvia, volver a ser vicepresidente. ¿Hay quienes demandan? Sí, claro. Claro que ¿Y qué resultado hay han tenido? mucha demanda, pero hay poca oferta, ¿no? ¿Y qué resultado han tenido? Pero los resultados son atroces. O sea, efectivamente nosotros hemos demandado, ni bien llegado este gobierno, el gobierno nacional, conjuntamente con los movimientos populares, con un retroceso claro en materia de derechos, obviamente que con un país con casi 200, casi uno de cada 2 niños vive en la pobreza, ¿no? Donde ha aumentado la cantidad, 200.000 puestos de trabajo se perdieron. Ahora, estas políticas públicas, para avanzar en un contexto tan difícil como esto, ¿son suficientes? No, son insuficientes. Ni bien llegado el gobierno de Macri, parte de los movimientos populares, como el CETEP, como Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa, fuimos a hacer una propuesta, que era la emergencia social, que eran paritarias sociales, que era el salario social complementario, fortalecimiento de cooperativas, el avance de las organizaciones criminales en todo este transcurso de este tiempo ha hecho que ha retrocedido en una gran ruptura social, una gran ruptura del tejido social, y veo pocas personas que están haciendo un análisis inteligente y reflexivo de cómo avanzar sobre esta situación. Todos tenemos discursos, todos pareciera que tuvieran construido un relato de cómo abordar esta situación, pero veo poca seriedad. Deberían empezar a pensar cómo logramos que las organizaciones, los movimientos populares, las organizaciones de la sociedad civil, empecemos a elaborar esto de tender puentes, esto de empezar a generar con las mismas organizaciones políticas públicas, porque si no viene una persona que está encerrada entre 4 paredes y elabora una política pública que cree que es verdad o que cree que tiene la verdad aprendida o absoluta, y en realidad cuando vienen y abordan esta realidad tan dura con la que nosotros nos enfrentamos día a día, se encuentran con una pared. ¿Por qué puede ser que se destinan tanto dinero en políticas públicas y no hemos podido sacar ni un chiquito así a las personas en la indigencia? ¿Cuál es la propuesta de encuentro vecinal frente a este cuadro? La propuesta ante este cuadro es... Usted va a tener candidato. Sí, sí, como todos. El tema es muy simple. Si nos quedamos anclados en los relatos de la grieta esta, porque, a ver, los argentinos ya han visto televisión, los argentinos se informan o se malinforman. La grieta cada vez más sangrienta. Claro, claro, porque también los medios tienen una altísima responsabilidad en la grieta, ¿está claro?
unos y otros. Entonces, mientras sigamos trabajando con la grieta, se va a dilatar cada vez más la solución. Y la solución es un acuerdo donde los argentinos, en donde tiene que ser que en el Congreso de la Nación, dejemos de lado por un ratito la grieta y digamos, a ver, che, ¿qué es lo que nuestra patria necesita en los próximos años? A ver, ¿qué es lo mejor? A lo mejor lo que propone Horacio va a ser distinto a lo que propone Soer, pero como van a necesitar el consenso, el 2/3 de los votos, van a tener que ir llegando a puntos donde todos los sectores de la sociedad argentina se sienten representados. Y eso es lo que yo deseo para mi patria y lo más pronto posible. Leonardo, un dato quería aportar desde el otro, que, cuando hablaban de los cambios del Congreso, de que se podría trabajar de esta forma. El entendimiento. El Congreso está paralizado hoy en día. Desde mediados de mayo que no hay sesiones. 4 leyes solamente. 4 leyes. Pero eso Leonardo, promedio ganan, un senador gana más de 200.000 pesos. Porque están hundidos en la grieta. Están hundidos en la grieta, entonces no se dan cuenta. A ver si termina el pensamiento. Que terminan siendo todo lo mismo y son todos iguales a pesar de que se critiquen de un lado y del otro de la grieta. Que ¿Son todos iguales? No cambió nada, porque yo no... A ver, hablamos de un cambio en el país, tenemos un Congreso que ha sacado en lo que va del año 4 leyes y que desde hace más de un mes está parado. Están de vacaciones de invierno, se fueron a esquiar. Esa es la grieta, mi amigo. Hay que salir de esa grieta. ¿Y cómo se sale si no van a trabajar los diputados? No, usted sabe muy bien que ese no es el problema. El problema son las diferencias políticas enormes, para colmo entrando a una campaña electoral, y la falta de diálogo sobre un proyecto de nación hacia adelante. Y los medios de comunicación social, perdone que sea tan reiterativo. Sí, usted está muy enojado con los medios porque todas las veces que juegan a la grieta, hay una guerra de poderes. Horrorosa, una guerra de poderes. Los medios también tienen la culpa de que los diputados ahora no vayan a trabajar. No, perdóneme, pero usted no se da cuenta que los medios son mucho más importantes que un diputado. Usted se dará cuenta de eso, ¿no? Yo el aporte que diera, diputados y el Congreso estaba paralizado porque desde mediados de mayo no están trabajando. Ese es el aporte que di. Claro, porque hay una grieta alimentada por los factores de poder reales de la República Argentina. Del periodismo no, de las empresas periodísticas que están asociadas al grupo de poder. Y usted lo debería conocer muy bien. ¿Por qué? Y lo debe conocer muy bien porque es un hombre del medio y será una víctima como tanta gente buena. Yo soy un laburante que labura en la calle. Por eso, gente buena que quiere informar a la gente de la verdad, que quiere, efectivamente, usted sabrá la cantidad excelente de buenos periodistas, perdóname que termine, que quieren informarle a la gente la verdad y después vos ves agarrar los diarios, agarrar los medios, los editoriales y te das cuenta como las empresas periodísticas juegan a la grieta que destruye la nación. Para evitarle la pregunta, ¿juegan los medios para el mantenimiento, acrecentamiento, etcétera, agravamiento, si se quiere, multiplicación de la grieta? Sí, no solamente los medios, sino también los grupos de poder, porque es rentable. O sea, a ver, grieta siempre hubo. Esto de la grieta, siempre hubo grieta. A ver, desde las relaciones básicas humanas, cuando uno se pelea con alguien y no se habla más, o lo descalifica como sea, a llevarlo a esta cuestión ya institucional, que es una cuestión que les ha convenido a los dos sectores de poder, digo, por eso los dos han potenciado este espacio o esta realidad, y la han potenciado desde el marketing, desde lo publicitario y desde grupos de poder que empiezan justamente a esta visión binaria que siempre existió y que ahora les resulta fantástica. Por eso no hay posibilidades de terceras opciones, y todas las terceras opciones siempre tuvieron o terminaron absorbidas por estos polos de la grieta. Ahora, ¿es un problema de polos políticos o es un problema de enfrentamiento de polos socioeconómicos, digamos? Porque lo que yo veo es que hay un polo socioeconómico, que es el sector financiero, el sector de las empresas privatizadas y de los servicios públicos, las grandes exportadoras, no el pequeño productor, las grandes exportadoras agropecuarias, por una parte, con este sistema de medios que es funcional, y por la otra, las pequeñas empresas, los trabajadores, y por supuesto que hay conflicto.
Sí, por supuesto que hay conflicto. Ahora, la lectura que hace el presidente es de que el problema que tiene Argentina son los trabajadores del transporte. Cuando sabemos lo que ha aumentado el combustible, lo que ha aumentado los peajes. Sobre eso quería hacer una pregunta a Zoer, a propósito de la alusión que en el día de ayer hizo el presidente, la celebración del Día de la Bandera, atacando a los gremios del transporte y particularmente a dos de las figuras más significativas de camioneros, concretamente. Pero ya se lo voy a preguntar a Zoe. ¿Usted quería contestar? Sí, una sola cosa. Me parece que reducir el debate y culpabilizar a las personas víctimas de esta grieta... Digo, acá hay dos modelos de país en pugna, ¿no? Un modelo de país que ha apelado a apostar a la bicicleta financiera, a apostar a endeudarse, y otro modelo de país que efectivamente quiere pensar en la inclusión, quiere pensar en el trabajo, quiere pensar en cómo se desarrolla... ¿Quiere pensar? ¿Puede hacerlo? Claro que se puede hacer, con voluntad política, con... Creo que estamos... La voluntad política reclama la lucha... De muchos sectores, de muchos sectores. Las organizaciones sociales... ¿Reclama lucha? Pero es que la lucha es parte de esta vida que nosotros transcurrimos. Es parte de una lucha que ha transcurrido del retorno de la democracia hasta esta parte. Ahora, no todos tenemos los mismos intereses. No todos tenemos los mismos intereses. Hay un grupo de sectores concentrados de la economía que son los que se han beneficiado. Acá no perdimos todo. Acá no todos perdimos. Durante el transcurso de este gobierno nacional llevado adelante por Mauricio Macri, hay una parte importante en este país, chiquitita así, que se la ha llevado con pala. Y los mismos imputados también, chiquititos así, que estaban en el gobierno anterior y que claro, que como tenían la máquina de hacer dinero, no sabíamos, no transparentábamos, no funcionaba el INDEC, no sabíamos absolutamente nada porque total se imprimía dinero. Y las organizaciones sociales también, y me llama la atención que no hagan una autocrítica, que muchas de ellas fueron parte de ese gobierno y siguen defendiendo el gobierno, y hoy lo primero que hizo Cristina es correrlas del medio. Entonces también tendrán que darse una autocrítica de hasta dónde son usados justamente las organizaciones sociales para un determinado momento histórico del país y hasta dónde son útiles a una causa. Las organizaciones sociales, mientras sepan organizarse, mientras tengan en clara la política pública y no se autoincriminen mintiéndose, porque vos no podés tener afección a los pobres y defender a que se den asignación a personas. Este debate entre vos y yo no hace falta que vos ni ninguna parte de tu clase política nos venga a enseñar a nosotros cómo tenemos que hacer política social. Ya una vez discutimos cuando fuimos a llevar un programa de economía popular a la legislatura. Sí, ¿y quién lo defendió? Y muy mal respondido fue por parte de ustedes que fuéramos a buscar. Cuando fuimos a la casa de los ciudadanos a encontrar una respuesta con un programa de economía popular que debía ser parte de la clase política, donde ustedes deberían haber puesto toda la voluntad para que efectivamente ese programa de economía popular podría haberse transformado en ley. ¿Qué mala memoria tenés que firmamos el proyecto? Pero la mayoría no la firmó. Vos sos una legisladora, yo simplemente soy una dirigente social, una dirigente que le pone las patas en el barro todos los días y no cobra una moneda para poder resolverle la vida a la gente que ustedes llevaron a esta situación. Esa responsabilidad no fue mía, ni ninguno de los vecinos y vecinos de la Es de toda la sociedad. No todos tenemos la misma responsabilidad. Perdón, pero yo no firmé. Hace un año, ayer se cumplió el endeudamiento que firmó Macri. Hace un año. Ojalá de acá a un año podamos estar festejando cualquier otra cosa, menos un endeudamiento que ustedes... A costa de que muchas cosas. Me quedé sin poder obtener una definición de Zoer sobre la cuestión de la grieta y los moyanos, la alusión que hizo el presidente en el acto del Día de la Bandera, que en realidad no fue acto del Día de la Bandera. Me quedé sin poder tratar de alguna manera el tema del aborto, que va a jugar un rol preponderante a la luz de una experiencia provinciana, de una experiencia bastante significativa que ha ocurrido en la provincia de Santa Fe. Es decir, que hay muchas cuestiones que quedan abiertas en todo este tiempo que va de ahora hasta agosto y luego octubre y eventualmente, no sé si existirá ese eventualmente en el mes de noviembre. Le agradezco a cada uno de los que han venido por su aporte
el alto grado de sinceridad que ha tenido. Hasta la próxima.